olvido de grabar. Bueno, Porque la clase pasada a unas chicas que tenían Harry Potter le grabamos también. Además, le perfecto. grabé yo y le dije que si iba a pasar nunca se lo pasé porque nunca me hablaron. Pero bueno. Están. ¿Estás grabando? Porque mío. Ah, sí, ahí aparece que está Sí, grabando. ahí estoy Todas las grabando. boludeces que digo están quedando. Qué bajón. Creo volvemos a empezar. Bueno, chicos, vamos a ver un poco cómo trabajar en detalle las superficies, cómo agregar tal vez relieves, sobre relieves, bajorrelieves, cosas más detalladas, ¿no? Porque nosotros tal vez partimos de una superficie, en este caso, por ejemplo, acá estamos dibujando como unos binoculares, y es probable que su objeto no tenga que tener tan poco detalle, digamos. Debería empezar a definirse un montón de cosas que empiecen a suceder en esta superficie. Bueno, para eso, lo primero sería tal vez conseguir referencias de los dibujos que quieren que empiecen a aparecer en la superficie. En este caso tomamos como unos filetes. Que bueno, nada, fue medio al azar, no está del todo pensado. Seguramente ustedes hagan algo más lindo. Entonces, la manera de hacerlo sería, esto lo vimos, ¿se acuerdan cuando hicimos para la gente que trabajó, digamos, con textiles y todo eso en corte láser, que tenían que generar el desplegado? Bueno, lo primero que hay que hacer es, cuando ustedes tienen una superficie de este tipo, es desplegarla. Y una vez que la desplegan, empiezan a trabajar el detalle en una superficie plana. Entonces es una manera mucho más cómoda de trabajar. Entonces, para desplegarla, ¿se acuerdan del el comando unroll? Unroll surface. Que bueno, siempre lean la línea de comando, seleccionar la superficie para hacer el unroll. No le exploten de ser posible. Y está bueno que prendan las labels, o sea, las etiquetas. Entonces ustedes ya tienen referencias de qué parte pertenece a qué otra, ¿no? O sea, dentro de la superficie saben qué parte pertenece al objeto. Voy a apuntar. Bueno, una vez que lo tienen aplastado, acá empiezan a trabajar todo el detalle todo el detalle que necesitan, ¿no? Empiezan a imaginárselo cómo sería esto detallado, pueden agarrar alguna referencia. En este caso, no sé, vamos a inventar algo rápido. A ver. No sé, cualquier cosa. Esta parte tienen que trabajar prolijo. Tengan en cuenta que lo que ustedes dibujen acá se va a proyectar en la superficie final y bueno, tienen que trabajar con prolijidad, si no van a empezar a causar problemas. Por ejemplo, acá no sé, esto me sobra, tengan en cuenta que entonces toda esta parte no va a ser proyectada. Entonces esta vez, no sé, si quieren que entre todo, lo van a tener que escalar, acomodarlo, etc. Acuérdense, ustedes pueden proyectar tanto curvas como ya sólidos. Eso depende de ustedes cómo quieran trabajarlo. Entonces, bueno, imagínense que ustedes ya tienen ahí el detalle de lo que quieren dibujar. Acá van a tener que usar el comando, ya me olvidé el nombre, project, no, era flow. Flow along surface. Flow solo no, flow sería para hacerlo sobre una curva, este sería flow along surface. Lo primero que les pide son los objetos que quieren que se deformen sobre la superficie, en este caso serían mis curvas. Ojo, fíjense, cuando yo selecciono y me equivoco, si tocan control y tocan, deseleccionan. O sea, podrían, por ejemplo, no sé, seleccionar todo así
y hacer control y deseleccionar la superficie. Bueno, hacen enter. Fíjense acá por eso hicimos la proyección. Nos pide, o sea, por eso hicimos el unroll, nos pide la superficie base, o sea, sobre la cual dibujamos nuestros detalles. Selecciona la superficie base en alguna de las esquinas, por ejemplo. Yo lo voy a seleccionar acá. Y ahora nos pide seleccionar la superficie objetivo, target. La seleccioné sobre este borde, sobre esta esquina, entonces selecciono acá. Y ahí fíjense cómo ya se proyecta el dibujo. Algo que está bueno, acá abajo, a ver si saco esto. Acá abajo acuérdense esto de grabar historia, record history, que se prende y apaga. Entonces, antes de hacer el comando flow along surface, les recomiendo que lo prendan, o sea que esté así en negrita. Entonces ahí sí, flow along surface, seleccionamos los objetos, seleccionamos la superficie base y seleccionamos la superficie objetivo. Y como ahí ya se apagó el record history, pero la historia se grabó, entonces yo a medida que edito esto, a ver, el de ahí abajo es, vamos a editar el de arriba, fíjense cómo se empieza a mover en la superficie, o sea, con esto van a laburar súper bien todos los detalles que quieran. O sea, pueden ser súper minuciosos, no sé, los pueden empezar a acomodar como se les cante y se les va a actualizar en el momento. Obviamente que si dibujan algo nuevo no se va a proyectar porque no, digamos, es un objeto nuevo, deberían proyectarlo de nuevo. Bien, ahora lo que nosotros tenemos son curvas dibujadas alrededor de nuestra superficie, o sea, esto no es volumen, esto no se va a ver. Entonces lo que tienen que hacer ahora es, bueno, cortar la superficie con estas curvas. Entonces para eso usan el comando split, ¿no? Que sería como hacer los agujeritos correspondientes con estas curvas. Entonces simplemente seleccionan el objeto que quieren cortar, en este caso la superficie, y seleccionan los objetos cortantes, es decir, mis distintas curvas. Con paciencia seleccionan todo. Una vez que lo tienen seleccionado le dan enter. Me rompió la historia, fíjense, me aparece acá. O sea, si yo ahora muevo esto no se actualiza. Entonces yo ahí ya tengo todo separado, o sea, tengo mi superficie original y los cortes. Entonces a partir de ahí ya puedo empezar a trabajar en los detalles. ¿Cómo hago para que estos cortes sean un sobrerelieve o un bajorrelieve? Bueno, acuérdense acá con el comando offset, o sea, sí, offset surface, o sea, como saliente de superficie, no sé cómo sería la traducción de offset, como expandir hacia afuera o hacia adentro. Lo que hace offset básicamente es agarra nuestra curva, agarra bueno, en este caso sería nuestra superficie, calcula las normales, es decir, la perpendicular de la superficie, y hace una copia exactamente igual a la distancia que nosotros querramos. En este caso sería como una cosa así. Y también lo que hace es, nos permite solidificarlo o no. Es decir, que nos calcula toda esta unión entre esta superficie y esta de acá abajo. Vamos a verlo rápidamente con un plano común, ¿no? Tenemos un plano, yo uso el comando offset surface, lo habíamos usado ya, pero bueno, lo vemos de nuevo. Me dice que seleccione una superficie, la selecciono. Acá yo puedo definir la distancia. Vamos a darle 10 milímetros, por ejemplo. Entonces, esa va a ser la distancia que va a tener nuestro sobrerelieve o nuestro bajorrelieve. Una vez que le doy a la distancia, acá tengo un montón más de opciones. Bueno, los corners serían como los bordes, si quiero que sean o redondos o como rígidos. No sé bien cómo es la traducción. Bueno, sharp. Afilados. Afilados, ahí va. Alto tilingo. No. Sí, sí. Puntiagudos. Después, puntiagudos. O sea, serie mexicana. No. Bueno, sólido, no sólido.
eso es lo que les mostraba recién. Si nosotros decimos que no sea sólido, nos va a hacer una copia de la superficie sin solidificar, digamos, sin cerrarla. Simplemente nos va a copiar esta superficie a 10 milímetros. Esto que nos marca son estas normales, que yo les indicaba recién, ¿no? Las perpendiculares. Bueno, después estas perpendiculares las podemos nosotros cambiar. Si queremos hacer un sobrerrelieve, están bien en este caso. Pero si queremos que vayan para el otro lado, le damos flip all y nos lo lleva hacia abajo. Entonces esas flechas nos indican hacia dónde se va a hacer este offset. Bueno, en este caso vamos a... Después esto no le hagan caso. En este caso vamos a darle yes, porque yo quiero que sea sólido. Le doy enter y fíjense. Me hizo... Esto mide 10 milímetros, si nosotros lo medimos. A ver, nos va a dar que mide 10, efectivamente. Y nos lo solidificó. ¿Qué pasa si yo hago un offset de esta misma superficie y le digo que no me lo solidifique? Vamos a darle 5 milímetros en este caso. Bueno, me hace el offset, o sea, me lo copia a 5 milímetros, pero no me lo solidifica, así que después debería solidificarlo. Entonces, la operación que vamos a hacer acá es exactamente la misma. Vamos a offset, seleccionamos nuestra superficie, le damos enter. Acá pueden seleccionar varias, ¿no? Pero tal vez le conviene ir a una para que sea ordenado. Si yo quiero hacer un sobre relieve, bueno, las flechitas están perfectas. Si como ustedes, chicas, quieren hacer un bajo relieve, van a tener que darle flip all. Van a tener que tener mucho cuidado cuando se van hacia adentro, que fíjense el ángulo en el que van las, ¿no? El que van las normales. O sea, va a llegar un momento que tal vez, si nosotros nos vamos muy adentro, empieza a como intersectarse las superficies. No es lo mismo que ir hacia afuera en ángulo, ¿se entiende? Si nosotros vamos hacia afuera en ángulo, nunca vamos a tener problemas de intersección, porque esto se va abriendo hacia allá y hacia allá. En cambio, en este sentido, la superficie se va achicando, entonces es probable que tengamos un límite hacia el cual nos podamos meter. Tengan mucho en cuenta esto también, que en la impresión 3D, nosotros, tal vez si, por ejemplo, digamos, hacemos un bajorrelieve muy, muy bajito, tal vez no se perciba. Eso depende mucho de en qué sentido imprimamos también. Así que intenten hacer, si hacen bajorrelieves o sobrerrelieves, intenten hacerlo de una medida, no sé si exagerada, pero una medida importante. Yo les diría, no sé, Franco, vos tal vez me podés dar una mano con eso, ¿de cuántos milímetros? No sé, por lo menos 1,5, ¿no? O 2 Sí, milímetros. yo creo que 1 milímetro va bien 1 por ahí. milímetro. Bueno, Depende fíjense. depende qué, digamos, qué ancho En qué tenga se... lo que, o qué escala tenga lo que uno está haciendo en bajo relieve. Claro, también. Fíjense, ahí hice el offset, pero no había puesto que sea sólido. Entonces, no me hizo el bajo relieve que yo quiero. Me hizo la copia de la superficie, pero no me hizo como toda la superficie alrededor, que es lo que a mí me interesa. Y recuerden que esta me la conserva, la de acá arriba, así que después la voy a tener que eliminar. Entonces vamos de nuevo con offset. La seleccionamos. No me deja. Offset surface, ahí va. La seleccionamos. Si hacen clic en la clic normal en la clic izquierdo, les cambia el sentido, si no, bueno, flip all. Vamos a darle 1 milímetro y vamos a darle que sea sólido. Ahí ya me dibujó el bajo relieve, o sea, está perfectamente hecho, pero ¿qué pasa? Acá arriba no me elimina automáticamente esta superficie, entonces me crea un sólido entero, fíjense, que a mí no me sirve. Lo que yo tengo que hacer ahora es, fíjense acá, explode o extract surface. Bueno, tengo que extraer esa superficie, enter, y ya la separé de todas. ¿No? Ya no la quiero más. La elimino, no sé, la guardo para otra cosa.
y ahí sí ya tengo mi bajorrelieve. Acuérdense que esto está separado, ¿no? O sea, sigue separado, debería seleccionar y unirlo con Join. Después, bueno, esto ahora no se ve tan bien, pero si empezamos a verlo renderizado y con materiales, esto la verdad que empieza a aportar un montón de valor al diseño. Bien. Y quizás, Después ya que esto, estamos, sí, querés sí, explicar por ahí algo de redondeo. perfecto. Me parece que está bueno. Después, obviamente, esto que hablamos de los bordes sharp o redondeados, los bordes filosos, Afilado, sí. Aristas afilados, filosas, ¿no? aristas filosas, eh, tal vez en lo que hace la impresión 3D, también cada vez entramos más en detalle, no, mismo te lo redondea el proceso de impresión, ¿no? Habría que ver, depende Igual. en qué sentido lo imprimís. Pero para motivos del render, recomendación de la vida, siempre redondeen todo. De Todas las hecho, aristas. sí, todas las aristas tienen que estar redondeadas, porque bueno, en la vida real no existe este borde, a Sí, menos que sea, no sé, lo que de pasa después diamante. es que cuando haces el render, en una arista, por más afilada que sea, siempre tenés un reflejo. Claro, Entonces, digamos, en una arista muy afilada tenés un redondeo de 0,01 milímetro, ponele. Pero siempre va a haber un reflejo. Entonces, si vos no haces la arista, digo, el redondeo, por más que sea una arista afilada, no vas a tener ningún tipo de reflejo ahí, van a ser como dos planos juntos que claro, te queda no describen rarísimo. para nada la forma. Eso del redondeo va a sumar un montón. Para redondear, lo que se le llama fillet, se le dice si no, es esta opción que tenemos acá, Fillet Edge. Fillet Edge. Bueno, en Rhino la verdad que es medio malo el comando de fillet, así que úsenlo con cuidado y con cariño. Lo que hacen simplemente es seleccionar los bordes que quieren redondear. Si están bien dibujados, se los va a seleccionar todos de una. No suele pasar esto, van a tener que seleccionar sino uno por uno. Fíjense, le dan Enter y acá me deja con una previa, ¿no?, de lo que va a hacer. Tienen que tener mucho cuidado, van a tener un montón de problemas con esto. En general, bueno, el radio que puede hacer Rhino, primero que no tiene que exceder el tamaño de la superficie. Fíjense, en este caso, 1 milímetro no me lo va a hacer, porque esta superficie tiene profundidad 1 milímetro. Entonces, no me lo va a poder calcular. Tendría que empezar a hacer menos. Igual en este caso sería raro que tenga 1 milímetro. Tiene que ser como proporcional a la superficie. Tal vez tenga que ser 0,01 o 0,2. Bueno, sí, más o menos. Vamos a ponerle 0,25. Fíjense, ahí ya empieza a tener más sentido. Una vez que ustedes definen el radio, le dan Enter y se los debería calcular. Pero bueno, en este caso no me lo calculó bien. Sí, Tiene, Rhino es bastante malo con los Rhino, redondeos. sí, tiene que tener cuidado con eso. A veces no toman los redondeos, es cuestión de práctica, porque a veces no necesita una continuidad, entonces hay que empezar a Redondear elegir, algunos primero, ¿no? claro, los bordes que bajan. Creo que esto me está generando un problema también. Bueno, fíjense qué es lo que pueden redondear o no. La verdad que... A ver. Bien, este me lo calculó bien, por ejemplo. ¿Ves? Pero acá ya llega el borde y me empieza a hacer cosas raras. En estos detalles tal vez va a ser difícil que los logren redondear, a decir verdad. Tal vez lo que sí pueden empezar a redondear es, bueno, estos bordes que son más fáciles, ¿no? Por ejemplo acá, ahí sí seguramente no tengan problema. Lo seleccionan y le dan el radio necesario. En este caso sí podría darle, no sé, hasta 2 milímetros. Y ahí está, ahí me lo empieza a redondear. Recomendación, antes de redondear, háganse una copia del objeto, porque es muy difícil volver atrás una vez que lo redondean, porque ustedes lo redondean
y, y después le genera esta nueva superficie con el redondeo y si se equivocaron o le hicieron algo mal, van a tener que volver a dibujar todo, porque nada, esta extensión, digamos, que no está dibujada. Así que bueno, en ese sentido, tengan muchos objetos copiados y vayan trabajando así. Pero bueno, chicas, no sé si eso de los detalles del fileteado les sirve. Si se imagina más o menos cómo pueden empezar a trabajar los detalles con estos comandos. ¿Cómo lo ven? Sí, sí, está buenísimo. Sí, era justo eso. Y ahí, por Tiltar. ejemplo, como la Ah, grilla esa que tenían ustedes, la pueden dibujar y la ponen acá y listo, sale. Claro. claro. Acuérdense una forma fácil de acceder a esto. Si me voy muy para atrás. Era con los patrones, ¿no? A ver si... O sea, ustedes, dentro de las herramientas de dibujo, acuérdense que tenían este de rellenar, hatch se le llama. Si ustedes generan las curvas que definen su superficie, ahí va. Bueno, acá pueden empezar estos son los patrones que hay, tal vez pueden agregar otros, pero tal vez esto les sirve. Por ejemplo, este es parecido a lo que ustedes habían dibujado. Pueden empezar a elegir patrones. Acá fíjense la escala, esta no es la adecuada. Podrían darle... Esto creo que lo habíamos visto. 10, 20. Acá pueden girarlo, obviamente. Y si le dan OK, fíjense que ya tienen como dibujado, delimitado dentro de su superficie, este patrón. Esto, fíjense que está como objeto hatch. Fíjense, me dice one hatch added to selection. Bueno, lo tienen que explotar para poder proyectarlo. Entonces después pueden usar el comando unroll. Unroll no, que flow. Seleccionan el objeto, seleccionan la superficie base y seleccionan la superficie objetivo. Y ahí ya les proyecta este dibujo. Acá van a empezar a tener problemas con los patrones, ¿no? Van a tener que dibujarlos de la manera adecuada para que en el borde se cosa, ¿no? Esto lo tienen que ver ustedes cómo es la mejor manera de dibujarlo para que quede con continuidad. Así que bueno, creo que esos comandos las van a ayudar a encarar toda esta parte. Sí, sí, re. Sí. No sé si las chicas tenían otra duda, pero creo que era eso. Sí, era eso.